práctica, de una forma bíblica, pero que aprendamos lo que es el dominio propio. La Biblia dice, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que Dios no nos da un espíritu de cobardía para que huyamos, ¿no? Sino un espíritu de, ¿qué? Amor, poder, amor, ¿y qué más? Y dominio propio. Dígale que tiene al lado, por favor, dígale, debes tener dominio propio. Repítaselo, debes tener dominio propio. Y como estamos hablando de integridad, quiero que hablemos en esta mañana de lo que es la integridad y de las implicaciones de la integridad. Y la palabra integridad significa esto, escuche, que no carece ninguna de sus partes, que no carece ninguna de sus partes. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que Él nos dio su espíritu, nos dio su gracia, nos dio su amor, su presencia, para que nosotros, todo lo que hemos recibido de Dios, lo conservemos, que no se pierda en el camino, que no se pierda en el camino. Y cuando hablamos de que no se pierda en el camino, queremos hablar acerca de que estamos en un mundo que quiere corrompernos. Estamos en un mundo corrupto. Un mundo que quiere corromper nuestra fe, quiere corromper nuestro carácter. Un mundo que quiere que nos desdibujemos. Hace poco escuchaba una historia, escuchaba realmente dos historias. Una de ellas de los hombres que dos de los tres eran hermanos, dos de los tres hombres que lograron escapar en el año de 1962, 67, si no estoy mal. Bueno, en la década de los 60, para que no, pastor, ahí se equivocó. De los tres hombres que escaparon de Alcatraz, de la cárcel de Alcatraz, dos eran hermanos. Y lo interesante, lo curioso fue que esos dos hermanos entraron a la cárcel de Alcatraz porque robaron un banco. Entraron a asaltar un banco que no pudieron robar y que entraron con armas de juguete a asaltar. Los atraparon, no tenían experiencia como delincuentes. Como no tenían a dónde enviarlos, pues tuvieron el detalle de enviarlos a la cárcel más segura del mundo en aquel entonces. Y estos hombres perdieron sus vidas completamente porque escaparon de la cárcel. Nunca los hallaron, no hallaron sus cuerpos, no hallaron absolutamente nada. Pero estos hombres lo perdieron todo. Nunca pudieron volver a entrar en contacto con sus familias. Nunca pudieron volver a entrar en contacto con sus seres queridos, con sus hermanos, con absolutamente nadie. Se perdieron para la historia aquellos hombres. Y entonces decía alguien, estos hombres entraron unos siendo a la prisión y salieron siendo otros, pero no para bien, sino salieron siendo otros para mal, ¿no? Y entonces cuando uno piensa en estas cosas, uno descubre que hay gente que vive ciertas prisiones y que pierde ciertas cosas en la vida. Hemos visto como, por ejemplo, algunas personas entran siendo unos a la universidad y salen siendo otros, ¿no? Pero no para bien. Se pierde algo en el camino. Como algunas personas entran siendo unos a una relación y salen siendo otros, ¿no? Entran a una relación amorosos, cariñosos, confiados. Y cuando se termina la relación salen desconfiados, heridos, llenos de celos, etcétera, porque en el camino se pierden cosas. Se pierden cosas. Escuché en una ocasión un hombre que era cristiano, entró al mundo de la política, llegó hasta el Senado y dijo esto. Dijo, en ese mundo se mueve tanto dinero, tanta corrupción, tantas cosas terribles, que es muy difícil no dañarse, que es muy difícil no corromperse. Ese es el mundo en el que estamos. Gente
que olvida su identidad, gente que olvida su origen, sus raíces. ¿Usted ha visto a alguien que de pronto un día no tuvo nada o no tenía nada, pero empezó a luchar, trabajar y olvida sus orígenes? ¿Olvida sus raíces? ¿Olvida de dónde salió? Dígale que tiene al lado, por favor, dígale, nunca olvides de dónde Dios te sacó. Nunca se le olvide eso. En la bendición, en la abundancia, en lo que sea. Hay un documental en Netflix que vi esta semana acerca de René Higuita, que llegó a ser el arquero más famoso del mundo, ¿no? No digamos que el mejor, pero sí por lo menos el más famoso, el más loco de todos. Y en el documental lo mostraron con sus amigos al final, los amigos de infancia que siempre conservó, y los amigos decían esto, decían, lo más hermoso es que René siempre fue el mismo. Nunca salió de su barrio, siempre aquí lo queremos, nunca olvidó sus raíces. Así que nunca olvide sus raíces, nunca olvide todo lo bueno que Dios ha hecho, todo lo que Dios le ha dado, todo lo precioso. Conserve la integridad de su vida. No pierda ninguna de las partes en el camino. Amén. Y dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Diga conmigo esta parte: mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Levante su Biblia, por favor, y diga conmigo: esta es la palabra de Dios. Y yo la creo. Diga: es la verdad. Y me ha sido dada para cumplir un propósito. Bendecirme, edificarme, llenarme. Diga: con ella renovaré mi entendimiento para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y por eso en esta mañana quiero que, digamos que de manera alterna vamos a ir explicando este versículo, pero vamos a hablar de uno de los grandes ejemplos en la Biblia de integridad, que fue Daniel. Daniel fue uno de los hombres que conservó su integridad. Porque Daniel, aunque enfrentó un mundo difícil, yo quiero que usted entienda lo siguiente, y a los jóvenes que están esta mañana aquí. Daniel era un hombre, la Biblia dice que los babilonios se llevaron a los jóvenes. Cuando la Biblia usa la palabra joven, se está refiriendo a una persona entre los 14 y los 17 años. O sea, un adolescente, digámoslo así, ¿no? Entre los 14 y los 17 años. Daniel fue arrancado de su casa, quiero que entienda eso, fue arrancado de sus padres, fue arrancado de su tierra, fue arrancado de su cultura y fue llevado aproximadamente unos 900 kilómetros lejos de casa, bastante lejos. Y fue llevado a un país muy difícil, un país que tenía una religión, una fe distinta, porque adoraban dioses, adoraban al rey, a una cultura distinta, con una lengua diferente. Digamos que Daniel hablaba hebreo, ellos hablaban la lengua de los caldeos, lleno del mundo, del pecado, de desórdenes en todo sentido, sexual, económico, corrupción, etcétera. A un lugar donde la comida era diferente. Cuando personas han viajado fuera del país y le preguntan qué es lo más difícil, qué fue lo que usted más extrañó por allá lejos, más del 90% de las personas dicen: uy, la comida. En Colombia se come rico, se come delicioso. Bueno, no, de pronto a usted no le cocinan rico en la casa, pero en Colombia se cocina delicioso, se come delicioso. Pero fue llevado a un lugar donde comían cosas inmundas, comían cosas que los judíos no comían por mandamiento del Señor, comían cosas consagradas a los ídolos.
Es decir, antes de servir a la mesa había un ídolo en las casas, en los templos, en lugares donde estaban, y presentaban la comida a ese ídolo y luego la servían a las mesas. Y todo esto quiero que usted lo cuento en contexto para que usted descubra que Daniel no era un hombre de 40, 50, 80 años, porque es que a veces nosotros decimos, no, es que uno como joven, pues a veces tiene que darse gusto, sí, pues es que la vida cristiana es para los viejitos, ya cuando usted ya pasa los 40, claro, usted ya, no, vea usted cómo los jóvenes, los hombres de la Biblia, David mató al gigante a los 17 años. María quedó embarazada del Señor y no tenía más de 18 años. Daniel fue arrancado de su tierra y no tenía más de 17 años. Pero usted descubre cómo fueron hombres y mujeres que le dijeron no al mundo y sí a Dios. Le dijeron no al mundo y sí a Dios. Y Daniel 1, capítulo 1, versículo 8, no pierda el versículo por favor porque solo quiero citarlo. La Biblia dice que Daniel tomó una decisión. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Tenía 17 años y tomó una decisión. No me voy a contaminar. Yo quiero invitar a los jóvenes que están esta mañana aquí en medio de nosotros, tome decisiones para el Señor, tome decisiones en su vida, que honren al Señor. Tome decisiones que honren al Señor. El versículo que leímos inicialmente dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Y quiero empezar ya desarrollando el tema diciendo lo siguiente. El versículo dice, dice el apóstol, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y quiero que escuchen lo siguiente, quiero que escuche esto. La fe cristiana no se basa en las prohibiciones, sino en las convicciones. Voy a repetir eso. La fe cristiana no se basa en las prohibiciones, sino en las convicciones. Porque hay gente que no hace ciertas cosas, no por convicción, sino por temor. No por convicción, sino por temor. Por temor a la familia, por temor a los pastores, por temor a la iglesia. El otro día estaba en un lugar y resulta que estaba yo ahí. Cuando pasaron dos personas con un cigarrillo en la mano y estaban fumando, no se dieron cuenta que yo estaba ahí, apenas me vieron, escondieron el cigarrillo y, pastor, ¿cómo está? Dios los bendiga, pastor. Y se fueron alejando, ¿sí? Y resulta que yo les dije, muchachos, tranquilos. Tranquilos, porque esto no se trata de prohibiciones. En una ocasión una persona me decía, uy, tengo unas ganas de salir a rumbear y tomarme unos tragos como lo hacía hace años, no rumbeo, hace años no me tomo unos tragos, pero uy, no, es que me da pena con el Señor, me da vergüenza. Y resulta que la fe cristiana no se basa de prohibiciones, se basa de convicciones. Que usted en su corazón esté convencido de que no todo conviene. Que cada uno de nosotros se convenza en su corazón. Porque nosotros a veces permitimos cosas en nuestra vida que no glorifican a Dios. Y nos justificamos. No, pero es que Dios entiende que yo soy débil. Todo el Señor sabe que yo soy frágil. No, Dios sabe que yo estoy luchando, que yo estoy... No, Dios me entiende. Sí, Dios entiende que no estás convencido. Eso es lo que Dios entiende. Porque esto no se trata de prohibiciones. Esto no se trata de qué comes o qué no comes, de si agrada a Dios o no agrada. La Biblia dice todo es lícito. Significa que no hay restricción. Pero dice, no todo conviene porque hay cosas, escuche, hay cosas que afectan tu comunión, que afectan tu conciencia, tu salud y tus principios de vida. Por eso no te conviene. No te conviene. ¿Cuántas veces personas cristianas que aman a Dios, que tienen una comunión con Dios, se meten en una relación con alguien que no es cristiano? ¿Cómo terminan? Decepcionados, heridos. Porque Dios sabe que esas relaciones no te convienen.
Yo quiero que nosotros entendamos, lo hemos mencionado en varias ocasiones, que los mandamientos de Dios son mandamientos de amor. Gracias, Cecita. Voy a repetirlo otra vez. Los mandamientos de Dios son mandamientos de amor. No es que Dios esté en el cielo enojado diciendo es que si lo haces, mandaré fuego sobre ti y te destruiré. No, sino porque Dios sabe que si quebrantas sus mandamientos vas a ser herido y lastimado. Eso es como cuando en las ciudades hay semáforos. Hombre, los semáforos están ¿para qué? Para su seguridad. ¿Usted quiere cruzar el semáforo en rojo? ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? Usted lo puede hacer, a menos que haya carros delante suyo que no lo permitan, ¿no? Pero si usted lo quiere cruzar, lo puede cruzar. Pero ¿qué es lo que se puede encontrar más adelante? Que lo choquen, que se lo lleve por delante un Transmilenio. Eso es cuando, por ejemplo, aquí en Bogotá, cuando allí por la carrera 30 atraviesan, ¿cómo es que se llama eso? Siempre me olvida el nombre, cuando atraviesan eso. Una talanquera para que va a pasar el tren. ¿Usted puede pasar con su carro y llevarse a la talanquera por delante? Claro que sí, lo puede hacer. Pero ¿qué le va a suceder? Dos cosas. Número uno, va a golpear el carro. El vidrio lo va a romper, el capó, etcétera. Y eso es grave. Pero más grave que es que se lo lleve al tren. Entonces, esas talanqueras, esos mandamientos de amor de parte del Señor están ¿para qué? Para nuestra seguridad. Dígale que tiene al lado, los mandamientos de Dios son mandamientos de amor. Así que no hagan las cosas por y para el hombre, para la iglesia, para los pastores. Hágalo para el Señor. Si usted se va a guardar, no se guarde por su mamá, por su papá, por sus tíos, por los pastores. Si usted se va a guardar, guárdese, pero para el Señor. Y aquí es donde estamos hablando de convicciones. Daniel había sido arrancado de su tierra, de su familia, o sea, los papás no estaban ahí, de su cultura. La Biblia dice que cuando, yo quiero que entienda esto, no fueron 4 judíos los que fueron llevados de Babilonia, no fueron 4. Fueron muchos más. Fueron tal vez decenas de judíos. Cuando se dio el mandamiento para que se postraran delante de la estatua del rey, la Biblia dice que solo 4 se mantuvieron de pie, o 3 se mantuvieron de pie. Tal vez Daniel no estaba ahí en esa colada, en ese momento, no estaba en esa reunión. Pero si Daniel hubiese estado ahí, no hubieran sido 3, hubieran sido 4. Pero ¿qué me dice? ¿Qué no me dice ese versículo? ¿Qué me dice implícitamente? 3 de decenas. ¿Qué pasó con el resto? Ya habían perdido su identidad. Ya habían traicionado su fe. Ya habían cedido a la cultura, porque la Biblia dice que Daniel fue enseñado en toda la cultura de los caldeos, en la religión, en la comida, en todas esas cosas. Y aún así, aunque fue enseñado en todo eso, él tomó una decisión. Él dijo, bueno, gracias por la enseñanza, gracias por toda la información. Sin embargo, yo me quedo con mi fe. Yo me quedo con mi Dios. Hasta el nombre le cambiaron. Una de las cosas más con las cuales, digamos, las personas empiezan a lidiar con su identidad es cuando les cambian el nombre. No, yo me llamaba antes fulano y ahora ya no me llamo así. Es lo que llaman las conversiones. Por ejemplo, cuando una persona se quiere convertir al judaísmo, lo puede hacer, claro que sí. Pero una de las primeras pruebas que tiene que superar es el cambio de nombre. Porque tienes que tomar una nueva identidad. Y a Daniel le cambiaron el nombre, pero no le cambiaron su identidad. Lo alejaron de sus maestros. De sus maestros. O sea, Daniel estaba en toda la libertad de decir, oiga, pero si yo me como este chicharrón, mi papá no se va a dar cuenta. Si yo me como este marrano, este conejo, los judíos no pueden comer conejo. Si yo me como este conejo, pues mi papá no se da cuenta. Si yo me postro delante de este Dios, pues mi maestro que me enseñó la Biblia tampoco se va a dar cuenta.
no vas a ver. Pero Daniel tomó una decisión y fue vivir delante de Dios. Y los hombres y las mujeres de Dios deben ser hombres y mujeres de dominio propio. Difícilmente vas a poder ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, si no tienes dominio propio. ¿Qué es dominio propio? ¿O qué implica el dominio propio? Número uno, el control de nuestros deseos. El control de nuestros deseos. Los seres humanos actuamos por impulsos, que se llaman deseos, ¿no? Dice, uy, tengo unas ganas de comerme una hamburguesa, y se levanta y sale. A pesar de que los resultados, los exámenes digan que usted tiene los triglicéridos disparados, pero en ese momento que hay, cuando una persona no controla sus impulsos, eso no le interesa. Entonces cuando, venga, usted tiene los niveles de azúcar alto, uy sí, pero tengo ganas de tomar una gaseosa, una nomás para la sed. No controla sus impulsos. Eso es cuando la gente, digamos, dice, no, me voy a tomar una cerveza para la sed, para la sed. Pero ya llevas 20, mijo, no, es que tengo mucha sed. Entonces, personas de dominio propio controlan sus impulsos, controlan sus deseos. Controlan sus deseos. El versículo está diciendo, no todo conviene. O sea, hay cosas en tu vida que Dios no va a enviar un rayo, hay cosas que Dios ha permitido en tu vida que estás haciendo y que tal vez a veces nosotros pensamos que como no ha venido un rayo, un trueno, como no nos hemos accidentado, como no nos ha, no sé, lo que sea, no ha venido una maldición sobre nosotros, entonces no, pues Dios, todo bien con Dios. Pero Dios sabe, la Biblia dice esto, la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Por eso Dios dice, no todo conviene. Hay actitudes que permitimos en nuestra vida que hacen que te cierren puertas. Se te cierran puertas en empleo, se te cierran puertas a nivel laboral, a nivel empresarial, haces negocios, no prosperan. Porque hay actitudes en nosotros, mal genio, intolerancia, bueno, lo que sea, que frenan la bendición, que cortan la bendición, que cierran la puerta a la bendición. Por eso cuando Dios dice, airaos pero no pequéis. Por eso cuando el Señor dice que el fruto del Espíritu es gozo, porque el gozo te bendice. El gozo te bendice. Personas de gozo son personas exitosas. Personas malgeniadas que no tienen dominio propio de sus impulsos emocionales, porque hay impulsos físicos, emocionales, que no tienen control de sus impulsos emocionales. Yo soy así, Dios me hizo así, y van estrellando y van chocando con personas. Son personas que van experimentando cerramiento de puertas en la vida. Y normalmente las personas van a la presencia del Señor. Señor, pero ¿qué pasa? Háblame, Señor. Dios mío, yo no te hablo porque te pones bravo. ¿Recuerdan a Jonás? ¿Alguien recuerda a Jonás? Dios le habló y ¿qué pasó? Se puso bravo. Si usted tiene a Jonás al lado, dele un codacito ahí, pero que nadie se dé cuenta en la congregación. Se tiene a Jonás al lado. Pero hay sentimientos que no te convienen, que no te bendicen. ¿Tienes derecho a estar mal geniado? Claro que sí. La Biblia dice, todo te es lícito. O cuando usted se pone bravo y se deja controlar del genio, suena un rayo o una voz desde el cielo diciendo, hijo, no te enojes. ¿No? Te es lícito enojarte, pero no te conviene. Cuando tú te enamoras, te interesas de una persona que no conoce al Señor, Dios dice, manda un ángel como con una espada diciendo, como a Balaam, te va a cortar la cabeza con la espada, ¿no? Pero empieza tu conciencia a ser afectada. La Biblia dice, todo es lícito, pero no conviene porque se afecta la comunión con Dios. Hay gente que a veces dice, yo ¿por qué me siento desanimado en las cosas del Señor? No tengo deseos de orar, de leer la Biblia. La conciencia.
Empiezan a sentirse acusados, empiezan a sentirse con el peso de la culpa en la cabeza. No, yo estoy haciendo las cosas mal. Se afecta su salud, sus principios de vida. ¿Cuál es la razón de esto? La razón de esto es que estamos permitiendo cosas que afectan nuestra comunión con Dios. En el camino se perdió una de nuestras partes. En el camino Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Él nos ha dado su Espíritu Santo. La pregunta, esa es la parte donde se decía amén. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Dios te ha dado su Espíritu Santo. Y la Biblia dice, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ahora, ¿dónde está el amor, por ejemplo? ¿Dónde lo dejaste? En una ocasión un cristiano me dijo, pastor, es que a mí, yo quiero servirle a Dios, pero es que a mí no me gusta la gente. Así me lo dijo, pastor, es que a mí no me agrada la gente. La gente me cae mal. Y yo decía, ¿dónde dejó el amor? ¿Dónde dejó el amor? Pregúntale al que, denle el codacito al que está al lado, dígale, ¿dónde dejaste el amor? La Biblia dice, el que ama a su hermano ha cumplido la ley. Y la Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona. Y a veces uno dice, ¿dónde dejamos el amor? ¿Dónde lo dejamos? Bueno, lo dejamos a un lado. Perdimos una parte esencial o descuidamos una parte esencial de lo que es la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ser motivada no por el temor. La Biblia dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que hay cosas que nos guardamos, no porque es que está mi mamá, no es porque está mi pastor, no es porque es que la iglesia lo prohíben, sino porque sé en mi espíritu que no me conviene. Por eso hemos hablado muchas veces que la vida cristiana es un asunto de revelación, de revelación. Tú no puedes, y hablo aquí con los jóvenes, tú necesitas recibir tu propia revelación del Espíritu Santo en la vida. No puedes andar a la luz de la fe de tus padres. Yo he conocido gente, jóvenes, una vida desordenada y me dicen, no, mis papás son cristianos. Qué bueno que los padres sean cristianos, pero los hijos necesitan también su propia experiencia con Jesucristo. Y nosotros como padres les enseñamos, claro que sí. Pero llega un momento donde los jóvenes deben tomar su decisión. ¿A dónde te quieres ir? ¿Quieres ir al mundo o quieres seguir a Cristo? ¿Qué quieres hacer en la vida? ¿Quieres ir al mundo o quieres caminar con Jesucristo? Y todos nosotros enfrentamos esa tentación. Y fue la tentación que Daniel enfrentó. Y la afrontó y la enfrentó positivamente. Porque dijo, el mundo me está proponiendo esto, contaminarme, alejarme de Dios, permitir la idolatría, el engaño, el pecado. Pero Daniel dijo, no. Y se paró firme, no me voy a contaminar. ¿Y qué dice la escritura? Que tiempo después, cuando el rey, cuando el jefe de los eunucos va a verlo, ¿cómo lo encontró? Deprimido ahí, con emo, Daniel allá tirado en un rincón. Dice que fue hallado 10 veces mejor en todas las cosas, su apariencia física. Porque cuando usted está caminando con Dios, hasta el rostro le cambia. Mira al que tiene a su lado, por favor. Mírelo un momentico a ver si el rostro le ha cambiado o no. La Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. O sea que la Biblia no hace énfasis en que el rostro sea hermoso. ¿Hace énfasis en qué? En que el corazón tenga las motivaciones correctas.
Y cuando tu corazón tiene las convicciones correctas, eso se refleja en tu rostro. Amén. Ahora, el versículo dice también lo siguiente, la segunda parte dice, estábamos explicando que todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen. Y estábamos diciendo que la fe cristiana no se trata de prohibiciones. Usted nunca diga no puedo. Más bien diga no me nace. Si es real, ¿no? Yo tenía, cuando empecé mi vida cristiana, mis amigos me decían, venga, camine, vamos a pasear, vamos a tomar una cerveza. Y yo le decía, no, la verdad no quiero. ¿Pero por qué? Ay, ya le da pena el pastor. Le digo, no, es que no me nace. Y es la verdad. Si usted ve y dice, pastor, ¿usted por qué no toma cerveza? ¿Por qué no se toma unos whiskies, unos aguardientes? No me nace, es que no me nace. Espera que me naciera, yo diría, no, sí, es que tengo una lucha grande. No me nace. Porque es un asunto de convicciones. Diga conmigo, convicciones. Pero el versículo también dice lo siguiente. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y quiero que hablemos del contexto de este pasaje. Usa la palabra dominar, que significa enseñorearse. Pero quiero que escuche esto, que es los versículos subsiguientes, el contexto en el que fue escrito este versículo. Y es que ningún pecado esclaviza más que el pecado sexual. Si usted revisa el pasaje, los versículos siguientes empiezan a hablar de pecado sexual. ¿Cuáles son esos pecados sexuales? Fornicación, pornografía. De hecho, él lo menciona acá y está hablando de los pecados que pueden atacar la vida de un cristiano. Dice esto, versículos 9 y 10, versículos previos al 12 que leímos. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tres grupos de pecados menciona el apóstol aquí. Número 1, los pecados sexuales. Número 2, los pecados financieros. Y número 3, los pecados morales. Tres clases de pecados. Él está hablando acerca de que todas las cosas me son lícitas. ¿En qué sentido? En que están frente a nuestros ojos. Están frente a sus ojos. Pero la escritura dice, aunque están frente a tus ojos, no te conviene. No deberías dejarte dominar de ellas. Y aquí está hablando de carácter. Está hablando de carácter. Nosotros como cristianos debemos fortalecer nuestro carácter y aprender a decir no. No les gustó mucho eso, pero ¿qué hacen? Dígale que tiene a su lado, por favor, dígale, debes fortalecer tu carácter. Sacúdalo un poquito ahí, dígale, fortalece tu carácter. Aprende a decir no. Dígale así, aprende a decir no. Nosotros deberíamos aprender a decirle no al mundo, no al pecado, no al diablo y sí a Dios. Porque la Biblia dice que tenemos el ejemplo y el espíritu de Cristo para decir no, porque Cristo te fortalece. Cuando la Biblia habla de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no está hablando ni de fortaleza física ni de fortaleza anímica, está hablando de fortaleza espiritual. Y cuando el diablo le mostró todo lo que había en el mundo al Señor, ¿qué le dijo el Señor? Hola Sata, qué interesante tu propuesta. Déjame, yo lo voy a pensar unos días. No te respondo ahora, pero yo te llamo por ahí en unos 2 días, voy a pensarlo. ¿Qué le dijo al Señor? Le dijo no de una vez. Y si tú tienes al Espíritu de Cristo, tú puedes decirle no al mundo también. Porque el Señor Jesucristo nos dio ejemplo para decirle no al diablo, para decirle no al pecado. Y nosotros, y ese es el testimonio de Daniel,
Daniel supo decir no. ¿A quién le estaba diciendo no Daniel? ¿A cualquier persona? Le estaba diciendo al jefe de los eunucos. Intrínsecamente le estaba diciendo no ¿a quién? Al rey. Y eso acarreaba muerte, decirle no. Y a veces hay cristianos que el jefe les propone, venga, necesitamos hacer este torcido para ver si tal cosa, y les da pena decir no. ¿Cuánto te costó eso? No, eso costó 10,000. Diga que costó 80,000. Y entran en crisis, pastor, el jefe me está proponiendo el jefe me está proponiendo un torcido, ¿qué hago? Pues dígale que no. No les gustó eso mucho, pero ¿qué hacemos? ¿Usted cree que Dios no lo va a respaldar? Es que me quedo sin trabajo. ¿Usted cree que Dios no lo va a respaldar? Yo les pregunto, ¿Dios respaldó a Daniel o no lo respaldó? Si Dios respaldó a Daniel, ¿no lo va a respaldar a usted? En una ocasión escuché a un hombre que me dijo esto: pastor, tengo muchas deudas, tengo muchos compromisos financieros, yo tengo un negocio y el domingo es el mejor día donde yo vendo, es el día que más vendo. Si voy a la iglesia son 3, 4 horas que dejo de trabajar. Pero ¿sabe qué me dijo? Me dijo esto, me dijo, pero yo tengo una convicción, yo voy a congregarme, yo voy a honrar al Señor porque sé que Él me va a respaldar, y Dios lo respaldó. Y a veces nosotros, no, es que no sé, es que si yo dejo de trabajar el domingo, y que estamos negando la fe. ¿Usted no tiene un Dios que respalda? Dios lo respalda. Pero Dios respalda cuando usted hace su voluntad. Y cada uno de nosotros tiene que tener la convicción de: estoy parado en la voluntad de Dios. Si usted está parado en la voluntad de Dios, de ahí no se mueva. No se mueva. Pero si usted no está parado en la voluntad de Dios, entonces mueva hacia la voluntad de Dios. Muévase hacia la voluntad de Dios y Él te va a respaldar. Y cuando el versículo dice, cuando el apóstol está diciendo aquí, yo no me dejaré dominar de ninguna, es porque hay cosas que quieren controlar su vida para apartarlo del Señor. Pueden ser pecados sexuales, pueden ser pecados financieros, pueden ser pecados morales. Pero usted tiene el Espíritu de Cristo para decirle no a ese pecado. Usted tiene el Espíritu de Cristo para romper toda cadena, toda atadura, todo deseo en su vida que no honra a Dios. Y encaminarse hacia la voluntad de Dios. Encaminarse hacia el propósito de Dios. Amén. Entonces estamos hablando de que integridad es que no pierde ninguna de sus partes. No pierda ninguna de sus partes en este mundo, porque el mundo te va a tentar. De hecho, ya puedes estar experimentando esa tentación. De hecho, puede que estés sucumbiendo a esa tentación. Pero el mundo nos tienta. El mundo nos tiende lazos. El mundo, el diablo nos tiende lazos. Pero el hecho de que el mundo lo haga o el diablo lo haga no significa que vas a caer. No significa que vas a caer. Porque cada uno de nosotros necesita esa revelación. ¿Cuál es la idea? Y termino con esto. La idea es que guardes tu comunión, tu vida y tu testimonio. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.